8 de la mañana, 20 minutos. Saludamos al candidato a la gobernación de Antioquia por el Centro Democrático, Andrés Julián Rendón. Candidato, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Felipe, muy buenos días. Un saludo muy especial también para Andrea, para Paula, para Juan y para todos los televidentes que están a esta hora conectados con nosotros. Gracias por acompañarnos. Esta mañana aquí muy temprano estuvo el senador Andrés Guerra. Sí. Y él decía, para que empecemos por ahí la conversación, si no se unen Andrés Julián, Luis Fernando Suárez, Juan Diego Gómez, Eugenio Prieto, no van a ser capaces de derrotar a Luis Pérez Gutiérrez. ¿Usted coincide con ese análisis? Y si es así, en ese sentido han trabajado la posibilidad de un encuentro de varios sectores para derrotar a Luis Pérez. Bueno, nadie gana una elección por anticipado, pero le digo una cosa, Felipe, en el escenario actual de dispersión de tantas candidaturas, por la capilaridad y la fortaleza que tiene el partido nuestro, el Centro Democrático, aún si todos nos fuéramos hasta el final, al Centro Democrático le iría muy bien. Por supuesto, ojalá pudiéramos forjar una unidad que yo he trabajado desde el primer día en que me embarqué en esta campaña para ganarle con mucha contundencia y mucha legitimidad a todos aquellos que representaron o representan aún el petroquinterismo. Candidato, y esa posibilidad, le voy a insistir en la pregunta, ¿usted la contemplaría si le dicen existe esta posibilidad de unirse estadísticamente? Las encuestas nos muestran que tendría más éxito así, ¿usted Sí, lo haría? yo siempre he estado abierto a eso. Yo, aun cuando he pertenecido al partido mayoritario en Antioquia, el que mayor presencia territorial tiene, el que ha sacado unas votaciones, digamos, de voto duro bastante evidentes en lo que ha conquistado la Asamblea Departamental del Centro Democrático, la lista de la Cámara, yo siempre he forjado la unidad, yo he sido la persona más insistente en eso. Y también he tenido muy claro una premisa que he practicado a lo largo de mi vida política, y es que si uno no gana una encuesta, pues menos va a ganar una elección. Candidato, pues es el momento de hablar de las propuestas de Andrés Julián a la gobernación de Antioquia. No sé si ese es su programa de gobierno, no sé si me equivoqué. Ahorita me estaban preguntando a la entrada que yo aquí iba a hablar, y pues yo dije, pues de lo que del programa de gobierno, lo que pues hay que hablar. Bien extenso, obviamente no lo podemos explicar aquí todo, pero yo quisiera preguntarle, si usted llega a ser el gobernador de Antioquia el 1 de enero, ¿cuáles serían esos 3 puntos fundamentales en los cuales se centraría? Bueno, lo primero es la seguridad. Hoy tenemos unas situaciones de inseguridad tan o más azarosas que las que registrábamos hace 20 años. Según datos de Indepaz, hay grupos armados ilegales que hacen presencia en el 94% del territorio, controlando los mismos, amedrentando a la población, desafiando al Estado. Ni que hablar de lo que hace el microtráfico en todos los rincones de Antioquia, destruyendo familias, enajenando jóvenes. Así que la seguridad es el primer reto a encarar. El segundo es el tema del hambre. El tema del hambre, porque una sociedad no es sostenible con 2 millones de antioqueños aguantando hambre. Los datos que ha arrojado la línea base que levantó Antioquia, cómo vamos, son realmente dramáticos. Casi el 60% de los hogares antioqueños en riesgo de seguridad alimentaria. Y ahí quiero detenerme un poco en lo que viven infortunadamente las mujeres en Antioquia. Si uno pudiera retratar a Antioquia en una buena imagen, uno tendría que decir que es una imagen triste, que es una imagen de una mujer que envejeció empobrecida, que a lo largo de su vida fue maltratada y violentada, que además de eso es la mamá o es la abuela de adolescentes o de mujeres que muy jóvenes también tuvieron hijos y que no tienen ninguna autonomía económica. Así que en lo social y particularmente en las mujeres hay algo muy importante por hacer. Y finalmente, conectar este departamento. Este departamento tiene 28.000 kilómetros de vías, 26.000 destruidas. No hay cómo avanzar en una economía ni construir progreso si no hay vías. Perú y Chile redujeron la pobreza rural a la mitad solo pavimentando las vías terciarias. Y mientras el resto del mundo está a un solo clic de distancia en un aparatico como estos, de las mejores oportunidades de educación, de emprendimiento, de trabajo, aún de salud, porque a uno lo pueden atender hasta virtualmente un especialista. En Antioquia parecemos viviendo en la edad de piedra. Usted sale de un parque de cualquier rincón de Antioquia y ya ni siquiera hay señal de teléfono, menos de datos. Así que conectarnos física y digitalmente es el tercer reto importante a abordar. Andrés Julián, algunos lo conocen,
otros no, la gente que no ven televisión dice, yo creo que él fue, sí, él fue alcalde de Río Negro. Secretario de Gobierno. Sí, pero exacto, contémosle a los antioqueños quién es Andrés Julián Rendón, dónde se formó, qué planes tiene en el sentido de su ejemplo de ejercicio fue Río Negro, hoy es una ciudad pujante, una disparada completamente, pero ¿quién es usted? ¿Dónde estudió? ¿Cuántos años tiene? ¿Quién es Andrés Julián? Véndase a los antioqueños, diga quién es este señor que representa hoy al Centro Democrático. Bueno, muy rápidamente, yo soy un hijo del oriente de Antioquia, estoy casado con una mujer maravillosa, Susana Ochoa, tengo 3 hijos, Emiliana 19, Abigail de 6, Salvador de 4, mis papás son profesores, soy el mayor de 4 hermanos, la menor María Camila está en el cielo acompañándonos, soy economista de formación y he tenido ocasión de avanzar y especializarme en esas áreas de economía, hice una maestría en economía en los Andes, estudié administración pública en Estados Unidos y arranqué muy joven en el ejercicio de lo público, hace más de 20 años, siendo concejal de Río Negro. ¿Cuántos años tiene, candidato? 45. La mía Le ha rendido la vida. Nadie Se cree. me ha acabado, mentiras. Muy bien. Bien fue, candidato. Y entonces arranqué allá siendo concejal de Río Negro, después me fui a trabajar con el presidente Uribe al Ministerio de Hacienda, al de Agricultura. Luego vine y tuve ocasión de aspirar a la alcaldía de Río Negro, perdí, y tuve ocasión de trabajar como secretario de Gobierno departamental bajo la tutela de un hombre maravilloso, Luis Alfredo Ramos. Ahí comprendí que Antioquia es como un país metido en 125 municipios y con una cosa muy triste, y es que en el 90% de los municipios de Antioquia solo pasa lo que la gobernación ayude a hacer. Sí. O sea que la gobernación es determinante para la construcción de progreso en buena parte del territorio departamental. De ahí me fui a ser profesor universitario en EAFIT durante 3 años en la Escuela de Humanidades, allí ayudé a montar una maestría en la Escuela de Economía, investigador también. Y bueno, después tuve el honor más grande que puede tener cualquier servidor público, que es ser alcalde de la tierra que lo vio nacer a uno, Río Negro. Allí estuve, trabajé con mucho amor, con propósito, con honestidad y creo que algo hicimos porque la vida de muchos rionegreros se transformara positivamente y también se transformara el territorio. Candidato, hay una pregunta que es recurrente para nosotros, pero es que es obligatoria a los candidatos de derecha y más puntualmente si son del Centro Democrático, que están en oposición al gobierno nacional, porque ustedes le dan hasta con el tarro al presidente de la República, pero resulta que usted es aspirante a la gobernación y podría ser el próximo gobernador de los antioqueños. ¿Cómo gestionaría una relación en favor del territorio con un presidente que detestan tanto y con el que obviamente no se tendrán las relaciones más fluidas? Bueno, yo no detesto a nadie en realidad, pero a mí me parece que un gobernador tiene que asumir las competencias que por ley le corresponden. Este departamento ya vivió una época parecida. Recuerden ustedes que entre el 95 y el 97 el gobernador de Antioquia era Álvaro Uribe y tenía enfrente un presidente muy blandengue en el tema de seguridad y muy cuestionado. Y los antioqueños nos sentíamos protegidos era por Uribe gobernador y no por Samper presidente. Y entonces a mí me toca destacar que mientras en ese entonces, ante el ataque de la guerrilla en un pueblo, el gobierno nacional salía a sacar a la policía, corría a sacar a la policía, este gobernador iba allá a darle tranquilidad a la población, a decir que salieran a votar cuando el gobierno nacional quería suspender las elecciones, etcétera. La fuerza pública nuestra es una fuerza pública muy comprometida, muy profesional, entrenada como la que más para combatir el crimen y el delito. Y si encuentran en un gobernador un servidor que los apoye, que los lidere, que los motive, ellos sabrán responder a su quehacer misional. Así es, del gobierno nacional se envían señales equívocas. Eso se vivió aquí entre el 95 y 97. Y les digo una cosa, lo vivimos nosotros también en el comienzo del gobierno Santos, que ya comenzaba a enviar señales de querer aquietar a la fuerza pública porque negociaba secretamente con las FARC. Pero la fuerza pública aquí, los soldados y los policías, respondían a las directrices, a las instrucciones que desde ese momento, desde el gobierno departamental, se les daban. Ahora, no todo es un problema de operatividad de la fuerza pública en materia de seguridad, por ejemplo, de justicia. Yo encontré, por ejemplo, en una medida administrativa la mejor solución para combatir el microtráfico y fue tumbar las casas de vicio. Casa de vicio que yo me encontraba en Río Negro, la tumbaba. Y después de haber encontrado 3 estructuras delincuenciales que tenían azotado el municipio alrededor de ese hecho delictivo, no quedó ninguna. Nos ponían hasta 50 asesinatos por año y terminamos
con una tasa de homicidios como la de un país europeo. Así que yo no voy a poner a un alcalde a que asuma ese riesgo, pero si yo soy gobernador, con el favor de Dios y los antioqueños, casa de vicio que me reporten en las distintas localidades de Antioquia, procederé a demolerla. Candidato, pero es que usted reduce el tema a la seguridad, que es un asunto absolutamente clave y eso ni siquiera lo vamos a discutir, pero estamos pensando también en los recursos, en la gestión, en la economía, en lo que se requiere para mejorar la calidad de vida de los antioqueños. Es que el presupuesto de Antioquia es muy escaso y no alcanza para tanta necesidad. Y ahí es donde se necesita una buena relación, un buen relacionamiento con el gobierno nacional. ¿Cómo lo manejaría? Pero es que eso está arreglado, Felipe. Es que las transferencias que le tiene que hacer el gobierno nacional a los entes territoriales, departamentos y municipios no están bajo la discreción del presidente o que le caiga bien un gobernador o no, él las tiene que mandar. Es por obligación constitucional y legal, que entre otras cosas son muy pocas, porque es que este departamento le tributa a la nación cerca de 30 billones de pesos y nos devuelven la sexta parte a través del Sistema General de Participaciones, son las transferencias que están regladas y que no dependen de que Petro se levante o no se levante, asista o no a un evento, amanezca no de buen genio, no, las tienen que enviar a Antioquia y a cualquier departamento del país y a cualquier ciudad del país. Pero aquí tenemos que pensar igual en cómo financiamos no solo Antioquia, sino a los departamentos de todo el país. Porque nos dejaron en la Constitución con unas rentas vetustas, con unas rentas propias básicamente de la colonia. Nosotros necesitamos realmente entregarle a los departamentos instrumentos como los que hoy tienen los municipios, las ciudades, para avanzar en la satisfacción de las necesidades de la gente y de las exigencias del territorio. Hemos venido planteando paralelamente, entonces no me he concentrado últimamente en eso, un referéndum que le permita a los departamentos quedarse con los tributos de renta y patrimonio. Y si eso tomara lugar, a Antioquia y a 26 departamentos más se le duplicarían los ingresos. Por ejemplo, en lugar de recibir tan solo 5 billones de pesos, procederíamos a recibir entre 13 y 15 billones. Y con eso sí que podríamos levantar los 26.000 kilómetros de vías que están destruidos, las 4.300 escuelas que están en el piso, conectar digitalmente este departamento, llevar autoridad, por ejemplo, a 250 corregimientos que no tienen autoridad alguna, no tienen una inspección de policía, una comisaría de familia, un comando de policía, hacer lo que nos corresponde por las mujeres, sacar del hambre a 2 millones de antioqueños. Pero no todo va a estar concentrado ahí, nos toca ser muy imaginativos, porque la gran apuesta de Antioquia fue Hidroituango y ya sabemos qué ha pasado con Hidroituango. Pero hay una esperanza muy grande en que Federico, siendo alcalde, va a ayudar a acelerar ese proyecto para que empiece no solo a ponerse al día en las contingencias y en las deudas que tiene, sino a entregarle plata al departamento y a las mismas empresas públicas de Medellín. Precisamente, candidato, quería preguntarle por Hidroituango, ¿cómo ve el avance y cuál sería el papel de la gobernación si usted llega al cargo de gobernador? Lo primero es que yo voy a asumir un papel muy activo, como le corresponde a quien es el dueño mayoritario de ese proyecto. En representación de los antioqueños me corresponde esa tarea. Yo pienso que eso es fundamental. Lo otro es que por certeza, ojalá sea así, vamos a tener enfrente a un alcalde muy diferente y un alcalde que ha sabido poner en el pasado a EPM como un motor de desarrollo no solo de Medellín sino de Antioquia. Es que mi cariño por Federico nace porque yo con él logré una cosa en Río Negro que por sí solo no hubiésemos sido capaces de lograr. Nosotros en Río Negro no teníamos agua y no pantano y él decidió que EPM le comprara al municipio Aguas de Río Negro para que invirtieran más de 450.000 millones de pesos y para que hoy los rionegreros bebamos agua sin color, sin dolor y sin sabor. Se está construyendo la planta de tratamiento de aguas residuales más moderna de América Latina. Se está sanando el Río Negro y los afluentes sin afectar la tarifa. Yo le preguntaba hace poco a él, ¿usted por qué fue tan generoso con Río Negro? Y él me decía, Andrés Julián, porque es que eso fue lo que había hecho EPM hace años. En lugar de haber sido botar la plata a Antofagasta, Chile, a Centroamérica, que botaban 1.500 millones de dólares, en lugar de haber ido a botar la plata a este alcalde en Afinia, la quiere votar con la AAA, lo hicieron en el pasado con Aguas de Malambo. Dimar llegaba al oriente, al occidente, EPM está en el occidente y no hay agua de calidad, EPM está en el Urabá y no hay agua de calidad. El Urabá tiene 500.000 hectáreas listas para producir alimentos con vocación agroexportadora.
no hay servicios públicos, no hay distritos de riego, no hay obras de drenaje. Entonces yo sé que con Federico la situación va a avanzar, pero nosotros vamos a ejercer el papel que nos corresponde como representante de los antioqueños y siendo socios mayoritarios de ese proyecto tan importante. Este año se van a poner en funcionamiento, Dios mediante, las 4 turbinas y con Federico habremos de sacar adelante las 4 restantes. Candidato, yo regreso a ese tema del modelo de organización del territorio, lo que está pasando con Antioquia. Recordemos que este año justamente se dieron cita a los gobernadores en el municipio de Río Negro solicitando una mayor autonomía, incluso muchos de los candidatos están hablando de ese tema. En el papel, en el escrito, ¿qué dice Andrés Julián sobre ese asunto? No, pues, mire, hay 2 formas de organizar las finanzas y las relaciones entre un gobierno nacional o federal y los subnacionales. Para el caso nuestro, llámense departamentos y municipios. En un extremo bastante positivo e ideal está el federalismo, cuyo caso más ejemplarizante es Estados Unidos. De ahí el mismo nombre de esa nación, una unión de estados en Norteamérica. Y en el otro extremo está el centralismo. Nosotros, infortunadamente, cuyo tal vez más fiel exponente es Francia, nos quedamos más mirando hacia Francia y menos hacia Estados Unidos. Y esa fue una discusión por la que hubo guerras civiles en Colombia y se mató mucha gente de cuenta de eso. Así que yo pienso que eso es una discusión hoy que no vale la pena ni siquiera traer a la mesa sobre si es federalismo o no, pero sí podemos profundizar nuestra Constitución. Yo que estoy planteando que modifiquemos un artículo de la Constitución para que le demos a los departamentos una renta directa tan importante como la tienen los municipios, por ejemplo en el predial, y que digamos, solo los departamentos podrán gravar la renta del patrimonio de las personas que vivan o empresas que vivan, estén domiciliadas en ese territorio, y con eso duplicaríamos los ingresos de los departamentos, solamente con la reforma de un artículo, y eso es un referendo que ya está recogiéndose firmas para eso en todo el país y que bueno, esperamos nosotros que pueda ser sometido a consideración de los colombianos. Doctor Andrés Julián, unos minutos para terminar, pero háblale de cosas concretas, para que usted me hable rapidito de cosas concretas. Ahí en esa silla, el senador anterior, el senador Andrés Guerra dijo lo siguiente: mire, está junto a Luis Pérez con Julián Bedoya, al final ellos se van a ir juntos más la gente de Quintero. Usted habla de Fico, ¿usted piensa que la candidatura de Fico en Medellín le puede ayudar en Medellín? Usted tiene el Oriente como su gran bastión electoral y habla de la cuenta que hace usted, las cuentas que hace es con Fico como alianza a la alcaldía, ¿le empujaría un montón de votantes y daría la pelea? ¿O a usted le preocupa esa alianza que hablaba el senador Luis Pérez con Julián Bedoya y Quintero, el alcalde? Pues bueno, esa alianza de la que hablaba el senador no ha tomado lugar y podría tomar lugar antes, incluso una que nosotros construyamos alrededor de quienes votamos por Federico, por ejemplo, Eugenio Prieto, Juan Diego Gómez, etcétera, Andrés Julián Rendón. Yo creo que esa podría salir antes, pero vuelvo y le digo una cosa, aun si eso no tomara lugar, este partido, el Centro Democrático, es un partido de una gran presencia territorial. Es que mire, de una vez Andrés les contó una cosa: Andrés Guerra en las 2 elecciones que participó le ganó en Medellín a 2 exalcaldes de Medellín. En el 2015 le ganó en Medellín a Luis Pérez, en el 2019 le ganó en Medellín a Aníbal Gaviria y ganó en ambas ocasiones en el área metropolitana. Pero no ganó la gobernación porque le hizo falta presencia territorial. Regiones, sí. Pero el área metropolitana es el 60% no solo de la población, sino del potencial electoral. Bueno, porque si están partidos los tres, es lo que, exactamente, usted tiene razón. Andrés iba solo, lo anterior, pero si están partidos los tres, ahí queda difícil. Pero es que Andrés no tuvo la vez pasada tampoco ni el apoyo ni del Partido Liberal, ni del Conservador, ni de la Unidad de Cambio Radical. Es que las circunstancias políticas han cambiado. Correcto. Luis Pérez tuvo en el año 2015 el Partido Conservador, que tiene candidato propio, el Liberal, que tiene candidato propio, a la Unidad de Cambio Radical, que no ha tomado decisión. El gobernador Aníbal tuvo en el 2019 a esos mismos partidos, más Cambio Radical, la U, más del Verde, y ninguno está con el candidato del gobernador. Hoy las circunstancias políticas son absolutamente diferentes y hay que saber leer eso para también explicarle a los antioqueños cómo se pueden fraguar las alianzas y cómo pueden ser finalmente los resultados electorales. Candidato, le agradecemos mucho, cumplido los 20 minutos pactados, pero es la primera presencia de varias que esperamos contar con ustedes, no solo con usted, sino con todos los que avancen en esta carrera hacia regir los destinos del departamento. Gracias por venir al Consejo de Redacción. No, Felipe, Andrea, Paula, Juan, muchas gracias a ustedes y a todos los televidentes por habernos
escuchado y visto en este momento. Andrés Julián Rendón, candidato a la gobernación de Antioquia. Ya estamos en conversaciones con ellos, con los aspirantes a la gobernación, también con los candidatos a la alcaldía de Medellín, y todos, desde que ellos quieran, por supuesto, pasarán por esta mesa de trabajo.